El 10 de octubre de 2010, un grupo de saharauis desplegó la primera jaima a las afueras de la capital del Sáhara Occidental, el Aaiún. Lo hicieron para reclamar sus derechos sobre su tierra. Días más tarde, cientos de jaimas congregaron a miles de saharauis que viven bajo la ocupación marroquí en el campamento de Denizliq. Conformaron así la mayor protesta civil en años. Las fuerzas de seguridad marroquí rodearon el campamento para evitar la llegada de más civiles saharauis. Lo hicieron además de una forma muy violenta, con actuaciones que se saldaron con diversas personas heridas y con la muerte del pequeño Najem. Se obstaculizó también la llegada de periodistas y de observadores internacionales a la zona. Finalmente, el 8 de noviembre, el ejército marroquí procedió a desmantelar violentamente el campamento y se reprimieron con violencia las manifestaciones que siguieron la actuación de las fuerzas de seguridad. Desde entonces, activistas permanecen encarcelados con condenas que van entre los 20 años y la cadena perpetua. Su único delito, haber participado en las protestas civiles, sin que a día de hoy se les haya garantizado un juicio justo e imparcial. Nuestro invitado de hoy es Juan Carlos Gómez, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, máster en Derechos Humanos y profesor de Derecho Internacional Público. Fue uno de esos observadores que intentaron realizar una investigación años después de lo que realmente sucedió en Denizliq. Bienvenida, bienvenido a Conversamos sobre el Sáhara. Muchas gracias, Juan Carlos, por aceptar nuestra invitación a un nuevo programa de Conversamos sobre el Sáhara. Este programa lo dedicamos hoy a lo que sucedió en el campamento de Denizliq. Pero antes de entrar en que nos cuente tu experiencia sobre este asunto, queremos que nos hagas una valoración desde tu punto de vista personal sobre los derechos humanos, la violación de derechos humanos o no por parte del Reino de Marruecos en el Sáhara Occidental ocupado. Bueno, pues gracias por la invitación y celebro esta iniciativa que hace falta, conversar sobre el Sáhara. Justo hoy tenemos una noticia, y es que dos hermanas activistas que viven en el Sáhara Occidental, creo que en el Aaiún, han resultado brutalmente agredidas por lo habitual, por desgracia, en aquel territorio. Y esto lo podemos contar así, por desgracia, no es una cuestión extraordinaria, sino es una especie de situación habitual que viven muchas mujeres y muchos hombres de todas las edades en el Sáhara Occidental, territorio ocupado por Marruecos, donde de forma sistemática, organizada y predeterminada van yendo tanto hacia agresiones físicas como hacia otro tipo de limitaciones de derechos civiles, por supuesto, y bueno, mermando a un grupo que resiste con muchísima dignidad, pero que tiene que soportar situaciones, insisto, como la de hoy mismo, con una frecuencia que da miedo, la verdad. Ahora sí, Juan Carlos, queremos recordar lo que sucedió en el campamento de Denizliq, que fue además algo determinante, según tenemos entendido, para que tú te sumaras a la causa saharaui. ¿Qué es lo que pasó allí? ¿Por qué te motivó que tiempo después tú intentaras intervenir directamente, investigar directamente lo que sucedió? Pues bueno, estamos hablando de octubre de 2010, creo, por ahí. Yo llevaba un par de años en la carrera y yo he estudiado Derecho y Ciencias Políticas y bueno, estábamos ahí un grupo de compañeros y compañeras con muchas ganas de hacer cosas en general, ¿no? Y de repente una profesora que nos daba en ese momento políticas y teoría de género, Rocío Medina, viene y nos convoca porque teníamos una pequeña asociación estudiantil
allí y nos cuenta que ha pasado, que han arrasado un campamento en el Sáhara Occidental, que las fuerzas marroquíes, claro, todo ese relato que de por sí nos sorprende, o sea, a nivel, quiero decir, ¿no?, de la gravedad del asunto, y bueno, nos hace de hecho reaccionar muy rápido. Organizamos dos acciones, o sea, simulamos en el campus de la Pablo Olavide, que es donde estudiábamos, unos secuestros a las horas puntas en las cafeterías, con coches derrapando, montamos ahí una aerovía, y bueno, estuvo bien por la que se montó ahí, pero lo que de repente nos dimos cuenta es que la historia que nos habían contado y que nos había encendido directamente era absolutamente desconocida para nosotros. De repente, ¿quién eran los saharauis? ¿Qué pasaba exactamente? ¿Por qué no habíamos sabido casi nada de ellos, no sé, en el instituto, al estudiar historia? ¿Qué había pasado? Y bueno, lo que le había pasado era que había un grupo grande de personas saharauis que siguen viviendo en el territorio del Sáhara Occidental, en el Aaiún concretamente, que con total hartazgo por la situación de violación de sus derechos civiles básicos, laborales, educativos, etcétera, pues decidieron acampar, hacer una acampada pacífica, en principio, ¿no? En todo caso, bueno, a las afueras del Aaiún, y bueno, acampada porque el modo de vida saharaui es la jaima, la tienda de campaña, ¿no?, por decirlo así, y se juntaron, y eso empezó a crecer porque la indignación era proporcional al número que llegaron a alcanzar, y Marruecos pues lo hizo como sabe hacerlo, que es por la fuerza, y mandó un montón de militares, y una mañana, creo que fue de un 8 de noviembre, entraron por la fuerza, arrasaron, quemaron las tiendas, detuvieron a gente, y bueno, y todo lo que provocó esa situación. 19 activistas fueron condenados a penas de cárcel entre 20 años y cadena perpetua. Luego tú intentaste entrar en Marruecos para hacer una investigación, realizar entrevistas y conocer de primera mano, en aquel momento como estudiante universitario especializado en Derecho y en Política Internacional y Derechos Humanos, quería saber qué sucedía allí. ¿Qué te pasó? Bueno, pues eso era en el contexto del practicum. Yo no quería en ese momento, no tenía un gran interés en ejercer la abogacía, pero a mí este tema del Sáhara ya años atrás me había dejado trastocadísimo. De hecho, situó todo eso en mi vida, ¿no?, el estudio y todo. Y bueno, yo quise echar una mano ahí y se dio la oportunidad de ir a El Aaiún en concreto, a conocer de primera mano la situación de los hijos y las hijas de los activistas, de las personas que allí pues están diariamente con el tema, y bueno, y otras cuestiones, ¿no?, también por el estilo. Y bueno, en ese caso, nada más llegar al aeropuerto, yo era una persona absolutamente anónima, también lo quiero, o sea, no había, digamos, un antecedente en mi caso. Y estas personas pues me pararon, empezaron a registrar todo, y bueno, al final, de cualquier hilito que por ahí encontraron, empezaron allí a armar pues el jaleo y me expulsaron. Vamos, estuve 20 horas creo en el aeropuerto, no me dejaron salir del aeropuerto, un aeropuerto que era el único vuelo que operaba en el día, o sea, cerrado todo el resto del día allí, custodiado por la policía, y bueno, para mí fue una situación muy extraña porque tenía 25 años, estaba todavía ahí como no terminando la carrera, y no me esperaba que fuese a llegar a esa situación. O sea, yo sabía que iba a una situación hostil, está claro, pero bueno, no pensaba que ni siquiera se me iba a dejar entrar. Entonces fue una experiencia personalmente dura, pero que en todo caso sí me hizo pensar, si me tratan a mí así, soy un joven europeo universitario, en fin, ¿no?, español, que no, ¿cómo será a las decenas, centenas de personas que no conoce nadie, que no va a tener ninguna repercusión o casi ninguna a lo que le pase, y que bueno, y que queda ahí? ¿Cómo será eso? ¿Has intentado volver a Marruecos o a territorio ocupado por Marruecos? Pues sí, ya digamos, ya como abogados posteriormente, en una primera ocasión sí pudimos entrar con normalidad, fuimos con un compañero, con Paco Serrano, de observadores internacionales a un juicio, y en esa ocasión no tuvimos problemas, pero
hace, no recuerdo si 4 años quizás, estaba, o sea, el juicio de estos presos, ¿no? De Gdeim Izik, tuvo varias etapas, ¿no? Al principio lo que hicieron, fueron condenados por un tribunal militar, ellos apelaron y bueno, la justicia marroquí les dio la razón, no podían ser sentenciados por un tribunal militar, entonces pasaron al civil. Y bueno, y ahí creo que fue en ese momento en el que no llegaba la resolución, la gente llevaba años encarcelada con una situación penosa en las cárceles y un grupo, bueno, todos los presos, perdón, a principios del año iniciaron una huelga de hambre y de repente estaban casi en los 40 días, o sea, era algo así. Claro, partiendo que la huelga de hambre no iniciaba en unas condiciones normales, sino en unas situaciones muy penosas a nivel humano. Entonces hubo un grupo de juristas y abogados y profesores de universidad que de repente se organizó y nos presentamos allí para visitar a los presos en la cárcel, para visitar a las familias. Íbamos a tener también, creo, una reunión con la embajada estadounidense, que había gente muy interesada en echar una mano en alguna medida en aquel momento. Y bueno, y pudimos entrar, llegamos al hotel, llegamos a comer. Y de repente, después de comer, nos llamaron a la puerta, estábamos así descansando, porque esa tarde ya teníamos una reunión, y ahí nos detuvieron, y ahí empezó pues otra historia también. Tensión, expulsión al día siguiente, y bueno... ¿Sin más explicaciones? No. De hecho, realmente ninguna explicación. O sea, ellos nos querían hacer todo el rato firmar un papel diciéndonos que habíamos, o sea, un papel, bueno, una acusación, ¿no? Allí para expulsarnos y un poco justificar documentalmente la historia. Y lo que querían realmente era que nosotros al firmar estábamos aceptando como que íbamos a apoyar a un grupo terrorista. Entonces, claro, pero, o sea, quiero decir, nosotros o sea, no pudimos ni siquiera hacer nada, o sea, ya pues, ni siquiera llegando a cuestionar si íbamos a apoyar a un grupo terrorista o no, que está claro que no, es que no llegamos a hacer nada. Entramos como personas anónimas, comimos juntos, o sea, y bueno, y así pasó. Y fue un incidente además complejo porque un compañero se hizo mucho daño en un pie, se le puso la pierna fatal, no nos daban atención médica, no nos explicaban qué iba a pasar, no nos decían si nos iban a dejar salir o no, y fue una locura porque estuvimos muchas horas detenidos en una comisaría, creo que era en Casablanca, ¿sí? Y cuando salimos había un dispositivo montado en la calle, como si fuésemos no sé qué, o sea, con coches de policía con las sirenas cortando la calle, nos condujeron escoltados al hotel. Cuando llegamos al hotel había un montón de gente, la policía había formado un cordón alrededor del hotel, una cosa tan espectacular como ridícula, ¿no? Por otro lado, ¿no? Totalmente, o sea, totalmente. Hablando, totalmente. Juan Carlos, de justificaciones, de resoluciones, como letrado, ¿qué opinión te merece la presencia de la MINURSO y el papel que juega en los territorios ocupados? Pues, a ver, sobre el papel, digamos, su mandato es interesante. El problema es que su mandato no tiene una acción. O sea, yo recuerdo esa primera vez que he contado, cuando me expulsaron siendo un estudiante, que desde el banco del aeropuerto, donde estuve horas sentado con mi maleta delante, veía todo el rato el avión de la MINURSO ahí fuera. Y recuerdo que cuando yo entraba, entraban como pasajeros también militares de las Naciones Unidas. Y era tan contradictorio eso, o sea, decir, de verdad que esto está pasándome ahora mismo y con todo este despliegue que hay aquí y nadie ni siquiera va a preguntar qué está pasando. O sea, entonces, ¿cuál es el papel? Pues el papel me da la sensación, y creo que los hechos así lo respaldan, que bueno, de entrada es cumplir un trámite. Hay unas normativas internacionales que obligan a que esa situación sea así, y lo que se está es cumpliendo sobre el papel, como bien has dicho, esa situación, esa realidad, el que haya alguien vigilando. Pero lo que a mí me consta es que, o sea, ni siquiera llegan a ser un elemento observador, porque la mayoría de las veces no están, no se les esperan, insisto, y no para intervenir necesariamente, sino para observar que las cosas que se están diciendo que pasan
ellos puedan acreditar qué pasa, ni siquiera eso. Entonces me parece que o se revisa cuál es el papel de la MINURSO en este caso, o bueno, o nos despedimos de ella definitivamente, porque para teatros ya la política internacional tiene demasiado. Y en este caso es un teatro donde días como hoy, día normal, en la que la mayoría de las personas aquí estamos pensando en disfrutar del día soleado que puede hacer, salen noticias como eso, 2 mujeres con la cara hecha abajo, pues por hacer lo que son saharauis, ya está. Pues Juan Carlos, muchísimas gracias por tu testimonio. Desgraciadamente los medios de comunicación en el Estado español, en Europa, no informan de la realidad de lo que se vive cada día en los territorios ocupados. Tu testimonio, tu experiencia, tu vivencia, obviamente va a servir para que podamos conocer lo que realmente pasa allí y no te lo han contado, lo has vivido tú, y yo creo que eso es algo muy importante que nos sirve a todos y a todas los que estamos comprometidos con la causa saharaui y con las causas justas en general. A todos vosotros y vosotras les esperamos en un nuevo programa de Conversamos sobre el Sáhara.